Buenas tardes, bendecidos Good todos. afternoon, bless everyone. Damos un saludo también a la plataforma de YouTube. Ahora sí We vamos a give a subir shout video. out to the platform on YouTube. Bendecidos, ¿cómo estamos? Bless everyone. How's everybody doing? ¿Se gozaron en la alabanza? Did you rejoice in the worshiping? Qué bueno. Good. Vamos a seguir nos vamos a ir a primera de Juan, capítulo 2. We're going to go to 1 John, verse 2. Mis lentes. A ver, aquí está. Ay. Capítulo 2. Ahora les digo qué versículo. Es el 9 y 10. 9 and 10, verse 9 and 10. La última vez que estuvimos aquí en domingo, The last time we were here Sunday, estuvimos viendo el 9. we were looking at 9. Vamos a retomar el 9 y el 10. Let's go over it, 9 and 10, Y vamos a leerlos and let's read it en español y luego en inglés, ¿ok? first Spanish and then English. Si tienen su Biblia por ahí, por favor, Amen. Margarita, ayuda a tu tío, porque no tiene su Biblia. Préstale una Biblia y le pones. No trajo lentes, ok, está bien. Entonces, que hoy, nada más que escuche entonces. Dice, el que dice, vamos todos, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas, y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Whoever says that he's in the light and hates his brother and is still in darkness, whoever loves his brother and abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. Vamos a leer el 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. But whoever hates his brother is in darkness and walks in the darkness and does not know where he's going, because the darkness has blinded his eyes. Teníamos que haber leído nada más el 10 y el 11, We que only, son los que vamos a analizar. we only had to read 9 and 10 that we were going to analyze. Aquí dice el que ama a su hermano. It says right here, the one that loves his brother. Y el 11 dice el que aborrece a su hermano. And 11 says, whoever hates his brother. ¿Ok? Entonces estamos viendo dos cosas. So we are looking at two things. El que ama a su hermano anda en luz. The one that loves his brother is in light. Y el que aborrece a su hermano anda en tinieblas. But the one that hates his brother is in darkness. Ahora, vamos a ver qué es la luz. Now we're going to see what's the light. La luz es la palabra de Dios. The light is the word of God. Vamos a levantar nuestra Biblia y decir, esta es la luz. We're going to raise up our Bibles and we're going to say this is la palabra de Dios. The word of God. Es el mismo Señor Jesús. It's the same Jesus. Entonces, la luz es muy importante. So the light is very important. Aquí vemos que hay un hermano que anda en la luz. We see here that there's a brother in the light. Y uno que anda en tinieblas. And another one that is in darkness. Los dos son cristianos. Both of them are Christians. Okay, no estamos hablando de los que no conocen al Señor. We're not talking about the ones that don't know the Lord. Ahora, recuerden que Dios tiene tres atributos. Remember, God has three tributes. Dios es God is luz, light, espíritu, spirit, y amor. And love. Vamos otra vez. Dios es luz. Again, God is light, espíritu, spirit, y amor. And love. Porque es muy importante que yo sepa estos tres atributos de Dios. Why is it very important for me to know these three tributes of the Lord? Porque para poder conocer a Dios, because in order to know the Lord, yo necesito saber I have to know que Él es espíritu, that He is a spirit, y yo también soy un espíritu. And that I'm also a spirit. Recuerden, primera Tesalonicenses 5:23. 1 Thessalonians 23. 5:23. Nos dice, says to us, que todo nuestro ser, that all our being, es espíritu, is spirit, alma, soul, y cuerpo. And body. ¿De qué manera nos vamos a relacionar con Dios? In which way we're going to be able to relate with the Lord? Como espíritu. With spirit. Ahora, para poder
percibir a Dios. In order to persuade the Lord, ¿Qué es percibir a what Dios? is persuade the Lord? Que lo puedo sentir. That I could feel Him. Que cuando lo alabo, That when I worship Him lo adoro, and I adore Him, lo puedo sentir. I can feel Him. Y cuando lo siento, And when I feel Him, siento su amor. I feel His love. ¿Quién sintió el amor en las alabanzas? Who felt the love in the worshiping songs? Ahora, tenemos que pasar por un proceso Now we have to go through a process para poder percibir a Dios. in order to feel the Lord. Ok, miren, con nuestro cuerpo físico, With our physical body, ¿qué tenemos en nuestro cuerpo físico? what do we have in our physical body? 5 sentidos. 5 senses. Vamos a decir, tenemos 5 We have sentidos. 5 senses. Es There is oídos. A ver, pongamos Hear- oídos. Vamos a decir oídos, hearing, ojos, eyes, nariz, nose, gusto, que es gusto, y tacto. gusto es como Test, taste. Taste. Taste and ¿qué más? tacto. Touch. Cuando ustedes pueden tocar a una persona, When you can touch a person, si está muerta, ¿cómo va a estar? if it's dead, how is it going to be? Fría. Cold. Y si es una persona viva, pues sientes calor. If it's a person alive, it's going to be warm. ¿Quién siente a veces cuando está en la alabanza calor? Who feels when they're in the worshiping songs a heat? Porque nos toca el Espíritu Santo Because the Holy Spirit is touching, y sentimos el calor de and we can él. feel the heat of Him. ¿Ok? Entonces tenemos que entender algo muy importante, So we have to understand something very important, que Dios es espíritu that God is Spirit, y yo tengo que pasar por un proceso and that I have to go through a process para poderlo percibir. in order to persuade Him. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos que hay dos hermanos, So we see that there's 2 brothers, uno que está en la luz one of them in light y otro que está en tinieblas. and the other one in darkness. ¿Qué significa que está en la luz? What does it mean to be in the light? Que ha recibido la luz. That he has received the light. Miren, la luz es la palabra The light is the word, y la palabra viene para darnos disciplina, and the word comes to bring us discipline, para cambiar to change mi manera the way de pensar. of thinking. Por ejemplo, For example, cuando nosotros andábamos sin conocer a Dios when we were out there without knowing the Lord a través de la palabra, through the word, ¿qué decíamos? what we used to say, Yo soy buena I'm a persona, good person, pero que no me hagan but don't let them do something to me porque me van a conocer. because they're going to know me. Esa es nuestra justicia. That's our justice. Que si alguien me hace, If someone does something to me, se la tengo que I regresar. have to do it back. Pero ¿qué me dice Dios? But what does God say? Que el de Él es la venganza. That from Him is the revenge. Que es más, yo tengo que amar a mis enemigos. That I have to love my enemies. Esa es la justicia de That's the Dios. justice of the Lord. Esta es la palabra That's de the Dios. word of Him. ¿Es fácil cumplir con la palabra? Is it easy to comply with the word? ¿El hombre tiene que amar a su esposa? The man has to love his wife, Sí o sí. yes or yes. Y la mujer And the woman se tiene que sujetar a su has to esposo. hold on to or submit to the husband, Sí o sí. yes or yes. ¿Es fácil? Is it easy? No es fácil. No, it's not easy. Pero en ese momento cuando nosotros obedecemos la palabra, But at that moment when we are obedient to the word, nos alineamos we align a Dios, to the Lord, a su justicia. to His justice, Y viene sobre and nosotros comes over us bendición. blessings. Ahí vemos muchos problemas allá afuera en el mundo We see a lot of problems out there in the world y también dentro de la iglesia. and even inside of the church. ¿Por qué? Why? Porque no hemos entendido Because we haven't understood que en la or obediencia understand that in the obedience de la palabra de Dios of the word of the Lord, está la bendición. there's the blessing. Miren, lo más importante es entender Look, the most important thing is to understand que así como hay un mundo físico, that just like there's a physical world, hay un mundo espiritual. there's a spiritual world too. Lo entienda o no lo entienda, Even if you don't understand it, ese mundo espiritual that spiritual world me está afectando. is affecting me ¿Para bien
either for good, si obedezco la palabra de Dios, if I obey the word of God, si conozco la palabra de Dios, if I know the word of God, porque para obedecer la palabra, because in order to obey the word of God, yo tengo que conocer la I palabra. have to know the word of God. ¿Verdad que sí? Yes, right? Entonces, si yo no conozco la palabra, So if I don't know the word of the Lord, voy a pecar I'm going to sin, y ni cuenta me voy a dar. and I'm not even going to know it. Miren, aquí dice, el que ama a su hermano permanece en la luz It says the one that loves his brother stays in the light, y en él no hay tropiezo. and in him there's no No hay stumbling. tropiezo. Ok, ¿qué significa esto? What does that mean? La palabra, The word, la luz de Dios, the light of God, es eso, una luz is a light que me ayuda a ver that helps me to see lo que está mal en mí. what's wrong in me. Siempre, cuando nosotros estamos en tinieblas, When we're in darkness, vamos a ver lo malo que hace el hermano, we're going to be able to see the bad things that the other brother does, la hermana, the sister, el esposo, la esposa. the husband, or the wife. No estamos viendo qué hacemos mal nosotros We are not looking at ourselves what we're doing wrong, porque no hay luz. because there's no light, Y con la luz nosotros podemos ver la verdad. and with the light we can see the truth. Si no hay luz, If there's no light, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal. we're not going to know what we're doing wrong. Esa luz es en nuestra mente. The light is in our mind. Vamos a decir, esa luz We're going to say this light tiene que penetrar has to penetrate en mi mente. in my mind. Ujú. Ahí es donde tiene que penetrar la luz. There where it the light has to penetrate. ¿Qué me dice la luz? What does the light tell me? Honra a tu padre y a tu madre. Honor your father and your mother, Y buena and good y larga vida and everlasting tendrás. days you will have. ¿Qué sucede si yo no honro a mi papá? What happens O a if I mi don't madre. honor my mother or father? Voy a tener I'm going to have mala vida. ¿Qué significa a bad mala life. vida? What does a bad life mean? Maldición sobre mi vida. Curses over my life, Y and mi vida va a ser corta. my life is going to be shorter. ¿Han visto que han muerto muchos jóvenes hoy últimamente? Have you seen that lately there's been a lot of De 19 años, dead young men of 19, 16 años. 16? Y si ustedes observan cómo era ese muchacho And if you observe how it was that que young murió en un accidente, teenager that died in the accident, ustedes podrán notar you're gonna be able to know que seguramente no sabía honrar a sus padres. that probably he didn't honor his parents. Es grave no conocer la palabra de Dios. It's very Sí, es grave, es difícil is bad or difficult no conocer la palabra de Dios not to know the word of the Lord, o no entender la palabra de Dios. or not understand the word of the Lord. Miren, aquí estamos viendo el que está en luz We see here that the one that is in light y el que está en tinieblas. and the one that is in darkness. En el mundo espiritual In the spiritual world, hay dos reinos, there's two kingdoms: el reino de la luz the kingdom of the light y el reino de las and the tinieblas. kingdom of the darkness. Nosotros como seres humanos Us, like human beings, somos el único ser we are the only beings espiritual spiritually que tenemos un cuerpo físico. that we have a physical body, Y lo tenemos para vivir aquí en la tierra, and we have it to live it here on earth, para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros to comply with the purpose of God that has for us aquí en la tierra. here on earth. Ahora, como ser humano, So, like human beings, o pertenezco al reino de la luz, either I o soy del reino de la luz, am the kingdom of the light, light, o pertenezco al reino de las or I tinieblas. belong to the kingdom of the darkness. Ujú. O sea, ¿quién me gobierna? Who governs me? ¿Me gobierna Dios Does God governs me, o me gobierna or governs me el reino de las the tinieblas? kingdoms of the darkness? Es muy importante que entendamos. It's very important for us to understand. Y lo más importante cuando venimos a una iglesia The most important thing when we come to a church es que yo pueda entender is for
me to understand de qué se trata what's about que yo esté aquí en una that iglesia. I'm here in the church. ¿De qué se trata? What is it about? Que yo soy un ser espiritual, That I'm a spiritual being, que estoy aquí en la tierra that I'm here on earth por un tiempo. for only a time. Y en ese tiempo And at that time, yo necesito conocer al Dios que me creó I have to know the God that created me para alinearme a su justicia, to align me with His justice, para pertenecer a su reino. to belong to His kingdom. El cielo The heavens no es un lugar is not a place a donde yo me voy a morir, a donde yo me voy a ir in where I'm gonna go cuando yo me muera. when I die. El cielo es un reino. The heavens is a kingdom. Vamos a decir, el cielo We're gonna say the heavens es un is reino a kingdom, y un reino and a kingdom es un gobierno. is a government. ¿Qué tiene un gobierno? What does a government have? Un rey. A king Tiene has leyes. laws, Tiene juicio, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Tribunales de justicia. has tribunal, justice, Ujú. justice, Sí, tiene jueces. has a judge, Ujú. Tiene un ejército. it has an army, Tiene it ejércitos. has armies. Por eso dice Jehová This de is- los That's why it ejércitos. says Jehovah of the armies. Armies. Ujú. Tiene ejércitos. It has a lot of armies. No tiene nada más uno. It doesn't only have one. Dice ejércitos. It says armies. Ahora, cuando nosotros vivimos en un país, Now, when we live in a country, nosotros tenemos que We- obedecer las leyes de ese país. we have to obey the laws of that country. ¿Qué pasa si no obedecemos las leyes de ese país? What happens if we don't obey the laws of that country? Nos van a meter a la cárcel. We're gonna go to jail. Bueno, nos van a arrestar, nos van a hacer un juicio y después nos meten a la... They're gonna arrest us. They're gonna Si nos encuentran culpables. judge us, and then they're gonna. Ujú. ¿Qué sucede What is a judge? en el reino de la luz? What is a judgment in the kingdom of the light? También ellos tienen leyes. They also have laws. Dios tiene leyes. God has laws, Dios tiene mandamientos. has commandments. Si no los obedecemos, If we don't obey them, estamos quebrantando sus leyes. we are breaking His laws. Vamos a poder pertenecer al reino de la luz. Are we going to be able to belong to the kingdom Quebrantando of sus the light, mandamientos. breaking His laws? No, No. es igual que en un país. It's the same as a country. Estamos entendiendo. Are we understanding? ¿Sé qué es lo que tenemos que entender? So what we need to understand? Que así como hay un reino, And just like there's a kingdom, más bien como hay gobiernos en la and tierra, just like there's government in the earth, el reino de los cielos también es un reino, un gobierno. the kingdom of the heavens, there's also a government. Entonces, es muy importante entender cómo es que yo pertenezco al reino de la luz. So it's very important to understand, why do I belong to the kingdom of light? Cuando yo recibo la palabra, When I receive the word, la palabra me va a confrontar. the word is going to confront me. La palabra me va a decir, eso no está bien. The word is going to say to me, no, that's not right. Cuando yo recibo de corazón al Señor Jesús, When I receive with heart, the Lord Jesus, cuando yo entiendo when I understand que cuando yo muera, that when I die, voy a presentarme ante ese juez, I'm going to present myself in front of that judge, a ese gran juez that big judge, del trono blanco, the white throne, y que le voy a dar cuentas de mi vida. and I'm going to tell him about my life. Entiendo I understand que si Jesús vino a pagar por mis if pecados, Jesus came to pay for my sins, yo lo necesito a Él. I need him, Para que Dios perdone mis pecados, so that God can forgive my sins. y cuando me presente en ese trono, And when I present myself in that throne, yo pueda librarla. I can be liberated. Yo pueda ser salva. I can be saved, Yo pueda pertenecer al reino de los cielos. so I can belong to the kingdom of the heavens. Porque cuando yo muera, Because when I die, cuando tú mueras, when you die, solamente hay dos lugares a donde podemos ir. there's only two places we can go.
o vamos al reino de los cielos. or either we go to the heavens. ¿Por qué? Porque en esta vida Why? Because in this life, tomé el sacrificio del Señor I Jesús took the sacrifice of our Lord Jesus para el perdón de mis pecados for the forgiveness of my sins, y me sujeté and I hold on to a Him. las leyes de Dios. I submit to the laws of the Lord. Ahí es como yo voy a ir al reino de los cielos. That's the way I'm going to go into the kingdoms of the heavens. Pero si yo no creo But if I don't believe que cuando yo muera, when I die, yo tengo que dar cuentas de mi vida, I have to have have count of my life, entonces and then yo no voy a cumplir con las leyes de Dios. I'm not going to comply with the laws of the Lord. ¿Vemos? O sea, es entender que hay un mundo espiritual. It's to understand that there is a spiritual world. Entonces aquí vemos So we can see here, que dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. says the one that loves his brother stays in the light. Entonces cuando nosotros estamos en la luz, So when we are in the light, puedo ver mis defectos, I can see my mistakes. puedo ver mis I can pecados see my sins para corregirlos. to correct them. ¿Ok? Nos vamos a ir a Mateo, Let's go to Matthew. ¿Dónde está esto? Ah, es que está hasta acá. Vamos a irnos a Mateo 13, 13, porque una de las cosas más importantes es entender, because one of the things that is important is to understand. vamos a decir, lo más importante Let's say the most important es que yo entienda. is for me to understand. Ustedes han visto que a veces le pueden explicar a una persona algo Have you noticed that sometimes that you can explain something to a person y esa persona no las entiende? and sometimes that person don't understand it? A ver, ¿a quién le ha pasado eso? Who has that happened to? ¿Verdad que hay veces que tú le dices a una persona, mira, es que esto es así, 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 Sometimes you tell that person is like this, y no lo entiendes? and they don't understand Y it, no entiende. and they don't understand. Y puede pasar dos cosas, And it can happen two things. Two things can happen. ¿eh? O tú tenías la razón o la otra tenía la razón. Either you were right or the other person was right. Quizás no te entendió Maybe that person didn't understand porque tú no tenías la razón. because you didn't have the right, you weren't right. O a veces tú le tratas de explicar algo a una persona y no te entiende Or maybe you try to explain something to a person and they don't understand porque simplemente no puede entender. because just simply that person don't understand. Por eso es muy importante entender. This is why it's very important to understand. Y más las cosas espirituales. And more the spiritual things, Porque nunca hemos sido entrenados because we had never been trained para vivir en el mundo espiritual. to live in the spiritual world. Eso lo vemos en películas, We see it in movies veladamente. briefly, Ujú. Pero no lo vemos claramente. but we don't see it clearly. Incluso en la iglesia también. Including in the churches too. Deberíamos aprender más We need to learn more a ser esos seres espirituales. to be those spiritual beings. Vamos a Mateo 13, 19. Let's go to Matthew 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra, vamos a leerlo todos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. A When ver, anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. ¿ok? Entonces aquí vemos que la Biblia, la palabra de Dios, We see that the Bible, the word of God, es como una semilla. is like a seed. Vamos a decir, yo soy una tierra We're going to say, I'm a soil, y quiero recibir hoy and I want to receive today la semilla the seed del reino. of the kingdom. Es la semilla de un reino Is the seed of a kingdom espiritual. spiritual, ¿Verdad que sí? right? Es fácil recibir algo espiritual. Is it easy to receive something spiritual? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Poner mucha atención. Pay a lot of attention. Estar, pero así, águilas. Be like that, like an eagle. ¿Han visto cómo son las águilas? Have Las you- águilas Have you seen how are the eagles? van volando, They're flying,
pero tienen una vista but they have an eyesight que ven todo. that they can see everything. Hay que prestar mucha atención. Let's pay a lot of attention. Entonces dice, para empezar, esta es la palabra So to begin, says the word de un reino, of a kingdom, de un gobierno of a governor que es espiritual that is spiritual y que es un maravilloso reino. and is a marvelous kingdom. Porque ¿qué hay en el reino de los cielos? Because what is there in the kingdom of the heavens? Hay amor, There's love, gozo, rejoice, paz, peace, paciencia, and patience. bondad. Goodness. No hay pleitos, There's no fight. no hay dolor, There's no pain. no hay problemas. There's no problems. Entonces, para entrar a ese reino, So in order to enter that kingdom, yo tengo que aprender I have to learn a vivir to live en paz in peace con todas las with personas. everyone. Tengo que aprender I have to learn a pensar to think como piensa like Dios, how God thinks. para que mis caminos So my path estén can be alineados aligned a su to justicia. His justice. No es mi justicia, It's not my justice. es la justicia It's the justice de Él. of Him. Y esa es la manera en And que that- cumplimos And that's the way we comply el requisito, with lo que cumplimos la lista de, abide para entrar al reino de los to cielos. enter the kingdom of the heavens. Fíjense cómo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa? When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, what happens? La perdemos, We lose it. nos la roban. They steal it from us. Ahora, cuando una semilla cae en el camino, Now, when a seed falls into the path, la semilla no entra muy profundo. the seed doesn't go deep enough. Por eso es que se pierde. This is why it gets lost. Ahora, vamos a hacer que esa semilla entre a nosotros? Now, how are we going to be able to make that seed go in us A la profundidad que tiene que entrar, to the deepest where it needs to go? poniendo atención, Paying attention, recibiendo la palabra. receiving the word. No importa que la palabra me diga, It doesn't matter if the word says, deja de hacer eso. stop doing that. Porque cuando la palabra me dice Because when the word says que Dios To es me, un Dios de paz, that when God is a God of peace, ¿qué me está diciendo la palabra? what is the word telling me? Que viva en paz. To live in peace. Es fácil vivir en paz. Is it easy to live in peace? Es fácil cuando yo recibo la palabra. Is it easy for me to receive the word? ¿Qué es que estoy en la luz? Is it that I'm in the light? Que puedo ver lo que yo estoy haciendo mal. What is the light that I can see what I'm doing wrong? Cuando yo recibo a Jesús de corazón, When I receive Jesus from the heart, el Espíritu Santo entra en mí. the Holy Spirit comes in me. ¿A dónde entra el Espíritu Santo? Where does the Holy Spirit come in? A mí. In me. Entonces, cuando yo estoy aquí prestando atención, So when I'm here paying attention, entra la palabra a mí. the word enters in me. ¿Qué me dice en Santiago 1:13? What does Santiago, vámonos. Pongan ahí una hojita porque vamos a regresar. Vamos a Santiago. ¿cómo es Santiago? Santiago es de los últimos. James. James, sí es cierto. Después de Hebreos está. James 1, 1, déjame acordar, no me acuerdo si es 1:9, 1:19. 1:19. ¿Qué me dice la palabra aquí? What does the word say to me? Por esto, mis amados hermanos, lémoslo todos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Si yo aplico esta palabra en mi vida, perdón. Sorry. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Prontos para qué? So what we have to do, quick for what? Rápido tenemos que ¿qué? We have to be quick for what? Oír, To escuchar, hear, to listen. con atención o así distraídamente. With attention or be distracted. Con atención, With attention. ¿ok? Después, ¿qué dice? Then what it says,
que seamos tardos para hablar, que no hablemos rápido. to be slow as speak. Y luego que nos dice And what does it say que no next? nos enojemos rápido. To slow to anger. Cuando nosotros no escuchamos con atención, When we don't pay attention, va a ser muy fácil it's going to be very easy que hablemos rápido to speak fast y que nos enojemos. and to be angry so quick. Tenemos que escuchar con atención, We have to listen with attention, analizar qué está pasando, analyze what's going on. para entonces, So then después si necesito hablo y si no, no. if I need to speak and if I don't. Porque si llego a la tercera parte que dice que ya me enojé, Because if I get to the third part where already got mad, ¿qué dice el 20? what does 20 say? Porque en la ira del hombre no obra la justicia. For the anger of the man does not produce the righteousness of God. Vamos a decir, concluyendo, Concluding, si yo me enojo, if I get no mad, tengo que hablar. I do not have to speak. Ujú. ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? Porque si estamos enojados, ¿qué vamos a hablar? Because if we are angry, what are we going to say? Vamos a ofender al hermano, We're going to offend the a la brother, hermana, the sister, al esposo, a la the esposa. husband or the wife, Y Dios no quiere and God doesn't want que nos ofendamos. for us not to be offended. Ahora, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Now, when the Holy Spirit is inside of us, escuchen bien esto. listen to this. Cuando realmente Él está en When in nosotros, reality, when He's inside of us, activado, activated, cuando yo he sido obediente con Él, when I have been obedient of Him, Él está activado. He's activated. Él no me deja hablar, He doesn't let me speak. me redarguye. He makes me feel bad. Está pasando algo malo, If something bad is happening, un conflicto, a conflict, y el Espíritu Santo and the Holy Spirit dentro de mí inside of me diciéndome, saying to me, tú también haces eso. you also do that. ¿Por qué te enojas? Why do you get mad? Así como Él se equivoca, Just like He makes mistakes, tú también te you equivocas. also make mistakes. Eso es misericordia. That's being merciful. Vamos a levantar la manita y vamos a decir, We're gonna raise our. yo soy I am misericordioso merciful porque mi Padre Dios because my Father es God is misericordioso. merciful, Y así como yo me equivoco, and just like I make mistakes, también el otro se puede the equivocar. other one can also make mistake. Vamos entendiendo. Are we understanding? Entonces, si me dice que es un Dios de paz, So if He says He's a God of peace, quiere decir that means que yo tengo que tener bien en la that mente I have to be very clear in my mind que yo tengo que vivir en paz. that I have to live in peace, Y recordar siempre and always remember que así como el otro se equivoca, that just like the other one makes mistakes, yo también me I can equivoco. also make mistakes. Eso es andar en la luz, That's being in the light, recibir la palabra de Dios. receiving the word of the Lord. Ahora, una de las cosas que yo siempre les he dicho One of the things that I always have tell you guys es que tenemos que ser respetuosos con los demás. that we have to be respectful with others. Yo no puedo pretender, I cannot pretend. vamos a decir, yo no puedo pretender I cannot pretend que los demás hagan for others to do como yo quiero. like how I want. Eso es manipulación. That's manipulation, Y eso se llama and that's called espíritu spirit de Jezabel. of Jezebel. ¿Eh? Querer que los demás hagan como yo quiero Wanting for others to do what I want es estar influenciado is being influenced por el espíritu by the spirit de Jezabel. of Jezebel. ¿Entendemos? Do we understand? No podemos nosotros ser así. We cannot be like that. Tenemos que respetar al hermano, We have to respect the brother, a la esposa, the wife, al esposo, the husband, a los hijos. the kids. Tenemos que ser muy respetuosos. We have to be very respectful Porque cuando un hijo ya es mayor, because when our kid is of age, ya lo que tenemos que hacer es aconsejarlo what we can do is just advise him con amor. with love. ¿Sí? Ahora, vamos a regresarnos a Mateo. Now let's go back to Matthew. Entonces ya vimos que oír la palabra de Dios con entendimiento Now we can, if we hear the word of God with understanding,
es que vamos a dejar que la palabra entre a we're nosotros gonna let the word come inside of us, y entonces el Espíritu Santo and then the Holy Spirit ahí está dentro is in there diciéndonos, saying to us, observa esto. observe this. Y cuando estamos en algún momento difícil, And when we are in a difficult time, ahí también va a estar el Espíritu Santo there's also going to be the Holy Spirit diciéndonos, saying to us, no te enojes, don't get mad, no hables, don't talk, no digas nada don't say nothing de lo que te puedas arrepentir that maybe you could regret después. then. A ver, ¿a quién le pasa esto? Levante la Who manita. that happens to? Levante la manita, que cuando está enojando le está diciendo al Espíritu, no, más o menos ya como que ya empieza ahí, ¿sí? O sea, es el Espíritu Santo, pero si nosotros no somos obedientes al Espíritu Santo, ¿qué pasa? But we're not obedient to the Holy Spirit. What Ahora- happens? Ahorita vamos a ver qué pasa. We're going to see what happens. Vamos a terminar esta parte. Let's finish this part first. Entonces dice, ¿qué es lo que más necesitamos? What's the most thing we need? Entender. To understand. ¿Qué es entender? What is to understand? Observen bien lo que es entender y apréndanselo de memoria. Observe what is to understand and remember it. Vamos a decir, entender Understanding es tener la capacidad is to have the capability de ordenar las ideas of to order the ideas aquí en mi mente here in my mind para que yo pueda ver so that I could see lo que es malo what's wrong y lo que es bueno. and what's good. Entonces, cuando estoy en un problema de conflicto con alguien, So when I'm in a problem or a conflict with someone, aquí está el Espíritu Santo, here is the Holy Spirit. aquí está la luz que es la palabra de Dios Here is the light that is the word of God y me dice, and says, no pelees. don't fight. Dios es Dios de paz. God is a God of peace. Y entonces hay un cambio de actitud. And then there's a change of character or attitude. ¿Entendemos? Bueno, entonces por eso la palabra la tenemos que escuchar con atención So this is why we have to listen to the word with y que entre a Attention. nosotros. and enter in us. Para que entonces So- cuando estemos en una situación difícil, So that way when we in our bad situation, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, junto con la palabra de Dios, jointly with the word of God, haga la obra. they can do the work. Ahora, Now, ahí decía en Primera de Juan now it says in the first of John que el que anda en tinieblas. that the ones that is in darkness, ¿Quién es el que anda en tinieblas? who's the one that's in darkness? El que cuando está escuchando una palabra The one that when he's listening to a word que le está diciendo, that is saying, hey, hey, esto lo estás haciendo mal, escucha con you atención. are doing this wrong, pay attention. Y esa persona And that person, que dice, what it says, no quiero escuchar, I don't want to listen. no quiero. I don't want to hear it. ¿Por qué no quiere recibir esa palabra Why esa persona? why that person don't want to receive that word? Porque no quiere cambiar, Because he don't want to change. porque no quiere corregir lo que está mal. Because he don't want to correct what's wrong. La palabra viene The word comes para darnos to luz, give us light, luz en nuestra mente, light in our minds, para que podamos ver so we can see, lo que está mal so we can see what's y wrong, no lo hagamos. and we don't do it. Pero cuando yo no quiero recibir la palabra, But when I don't want to receive the word, me voy a enojar, I'm gonna get mad, me voy a ir I'm gonna leave, y no voy a hacer caso. and I'm not gonna listen. ¿A quién le hago daño Who am I? si yo no quiero escuchar la palabra? Who am I doing bad to? If I Si don't yo want to no listen quiero to the recibir word, la luz, and if I don't want to receive the light, a mí. myself. ¿Ven? Amen. O sea, ¿de quién depende recibir o no la palabra? Who it depends on receiving the word De mí. of me. Tenemos un gran Myself. ayudador, We have a great helper que es el Espíritu Santo. that is the Holy Spirit. El Espíritu Santo es el que nos redarguye The Holy Spirit is the one that makes me feel bad, y con Él and with Him sí podemos we can obedecer obey a Dios. to the Lord. ¿Ok? Entonces fíjense aquí lo que dice. Bueno, vamos a irnos ahí el 13:15. Isaías. No, aquí Mateo 13:15. Oh, Vamos a irnos un poquito atrás ahí en Mateo. Matthew Mateo 13:15. 13:15. ¿Ok? Dice,
vamos a leerlo en inglés, en español, como que yo pudiera leer. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vamos a leerlo en inglés. For the people's heart has grown dull, with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn and I would heal them. Ahí la palabra clave, entiendan. Vamos a decir la palabra clave The key to the word of the key es entender. is to understand. Fíjense, aquí dice, The key word is to understand. porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Because the heart of the grown has dull. ¿Qué significa esto? What does that mean? Cuando nosotros recibimos una palabra When we receive a word que nos hace entender o que nos dice que estamos haciendo algo malo that makes us understand that we're doing something wrong y nosotros no hacemos caso, and we don't listen to it, nuestro corazón, our heart, en vez de que se vaya limpiando, instead of making itself clean, se va engrosando, se va is growing dull, ensuciando más. is making itself dirty. ¿Por qué es tan peligroso tener un corazón engrosado Why is it very dangerous to have a grown dull o una heart, conciencia or cauterizada? have a conscious Cau- criticized? Ujú. ¿Por qué es tan peligroso? Why is it very dangerous? Porque si mi corazón está engrosado, Because if my heart is grown dull, porque yo no he sido obediente, because I have not been obedient, porque no he obedecido a la palabra de Dios, because I haven't obeyed the word of the Lord, no he obedecido a las instrucciones de mis pastores, I haven't obeyed the instructions of all my pastors, especialmente los que están siendo ministrados. especially the ones that are being ministered, Entonces ese corazón se engruesa so that heart becomes grown dull y no escuchamos And- al Espíritu Santo. and we don't listen to the Holy Spirit. La voz del Espíritu Santo se hace así. The voice of the Holy Spirit goes like this. Primero el Espíritu Santo nos dice, escucha, First, the Holy Spirit says to us, listen, no te enojes, don't get mad, no hables, don't talk, no digas nada. don't say nothing. Pero si yo no le hago caso al Espíritu Santo, But if I don't listen to the Holy Spirit, la voz del Espíritu Santo va a ser así. the voice of the Holy Spirit will go like this. Don't get mad, No hables, don't talk, no te pelees, don't fight, no ofendas. don't offend. ¿Escucharon bien lo que dije? Did you hear clearly what I said? Así el Espíritu Santo nosotros no vamos a escuchar, We're not going to be able to hear porque la voz del Espíritu se va a hacer bajita. because the voice of the Holy Spirit is going to go Y very un, soft. y un día el Espíritu Santo And one day the Holy Spirit se contrista is going to become sad y ya no habla. and he don't speak no more. Y después And then se va. he leaves. Y esa persona puede estar 30, 40, 50 años en el Evangelio, And that person can be in 30, 40 years in the gospel, pero estar but being en rebeldía, in rebellion en and desobediencia, disobedient, peleándose, fighting, ofendiendo, offending, mintiendo, lying, robando, stealing, fornicando fornicating, y haciendo cualquier tipo de pecado and doing all types of sin sin tener without ningún remordimiento, having remorse, sin sentirse without feeling mal. bad. Pero cuando muera, But when he dies, ¿a dónde va a ir? where's he gonna go? Aunque haya estado 50 años en una iglesia, Even he has been in 50 years in the church, va a ir he's going to al lago de fuego. the lake of fire. ¿Ven por qué es tan importante You see what's very important? que prestemos To atención? pay attention. Fíjense lo que dice aquí. Say, look what it says right here. Y con los oídos And with your ears, oyen pesadamente. they hear heavenly. Entonces, si mi corazón se hace grueso, engrosado, yo voy a oír pesadamente. And Entonces, then, si mi corazón se engruesa, if my heart has grown dull,
porque yo no obedezco, because I don't obey, porque no quiero recibir la because I palabra don't want to receive the word que me da disciplina, that gives me discipline. yo voy a escuchar I'm going to hear pesadamente. very heavily. El Espíritu, no voy a escuchar ya la voz del Espíritu I'm not going to Santo be able to hear the voice of the Holy Spirit fuerte, heavy. ¿ok? Okay? Luego dice, Then it says, y han cerrado los ojos. and they have closed their eyes. ¿Alguien le cerró los ojos? Someone have closed their eyes? No. No. Cuando la palabra viene y te dice, mira, estás haciendo mal esto, When the y word tú comes, dices when the word comes and tells you that you're doing en tu this corazón, wrong, and you say that in your heart, no va a pasar nada. nothing is going to Yo happen. estoy en la iglesia, I'm in the church. soy cristiana. I'm Christian. ¿Será así? Is it like that? Tu corazón se engruesa Your heart has grown dull, y sigues pecando, and you still committing sin, aunque estés en una iglesia. even if you're in church. Por eso no hay diferencia muchas veces This is why sometimes there's no difference entre nosotros los cristianos in between us Christians y los que no lo son. and the ones that are not, Y los que están afuera and the ones that are out there. dicen, mira, They say es cristiano, he's Christian, pero mira cómo se comporta. but look how he acts. Y entonces dicen, fíjense lo que dice. O sea, ellos, cuando nosotros no obedecemos, no recibimos la palabra de Dios, When we don't obey, we don't listen to the word of the Lord. oímos pesadamente, We hear heavily. cerramos nosotros los ojos We close our eyes para decir, no veo nada, no veo nada. to say I don't see anything. No voy a pensar cuando me muera, I'm not gonna think when I die. ¿a dónde voy a ir? Where am I going to go? No me importa. I don't care. Esta pastora This pastor es muy exagerada, is very exaggerated. pero cuando estén ante el trono, But when you de are gracia, before the throne, ¿qué va a pasar? what's gonna happen? Van a decir, no es que You're gonna say no. mi mamá, mi papá, It's because my father and my mom, el pastor, la the pastora, pastors, no va a haber nada que nos pueda salvar. there's not gonna be anything to save us. Y luego dice, And then it says, para que no vean con los ojos so they cannot see with their eyes, y oigan con los oídos and they can hear with their ears, y con el corazón, and with their hearts, entiendan they understand, y se conviertan. and they convert. A ver, entonces, ¿qué dice? So what it says, Si yo no soy obediente, if I'm not obedient, si me están diciendo deja de hacer esto if they're telling me stop doing that, y yo hasta me enojo, and I even get mad, se está engrosando, ¿qué se está engrosando? what is grown though? Mi corazón. My heart. ¿Y qué voy a hacer? And what am I going to do? No voy a escuchar. I'm not gonna listen Y or como no hear. voy a escuchar, And since I'm not gonna hear, hasta voy a cerrar los ojos. I'm even going to close my eyes. Miren, hay una persona Look, there's a person que me platicó una vez that told me something one day de una persona of que, a person bueno, estaba en una iglesia that was in a church. y pues uno en el mundo espiritual se da cuenta de muchas In a cosas. spiritual world, you can know a lot of things. El Señor le muestra mucho. The Lord shows you a lot. Entonces, esta persona me contó So this person told me que le dijo a esta tercera persona that told this third person que qué iba a hacer cuando muriera. that what was he gonna do when he dies? Porque aunque estaba en una iglesia cristiana, Because even though he was in a Christian church, ella y yo nos dábamos cuenta we both knew that que andaba en muy malos caminos. he was in a very wrong path. ¿Sí? ¿Y saben qué le dijo ella cuando le dijo, ¿qué vas a hacer And you know what that person told that person what you're cuando gonna te do presentes con Dios? when you present yourself in front of the Lord? ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Where are you gonna go when you die? ¿Saben qué hizo esa persona? Would you know what that person did? Dijo, no, She said, no. no quiero saber eso, I don't want to know that. no quiero pensar eso, I don't want to think about that. no me importa, I don't care. porque para el que no quiere obedecer, Because for the one that doesn't want to obey, piensa que Sí. negando, thinking of
piensa que negando la verdad Oh, thinking of denying the truth, no va a pasar nada. nothing is going to happen. ¿Será cierto? Is it true? No. No. Quiera o no reconocer la verdad, Even if he doesn't want to recognize the truth, la verdad nos va a alcanzar un día, the truth is going to reach to us one day. porque una cosa debemos estar seguros, Because one, I assure you que un día vamos a morir. that one day we're going to die. Y ese día, And that day, ¿a dónde vamos a ir? where are we going to go? Y si ya estuvimos en una iglesia cristiana And if we were already in a Christian church y no hemos sido obedientes and we haven't been obedient a la palabra del Señor, to the word of the Lord, ¿qué vamos a decir? what are we going to say? No hay pretexto. There's no excuses. Entonces, cuando no queremos ver ni queremos oír, So when we don't want to see and hear, aquí en mi mente here in my mind, no voy a entender I'm not going to understand que estoy en un peligro muy grave. that I'm in a very big danger. Y lo único que se hace And the only thing there's going es decir, is going to say, no quiero pensar en eso. I don't want to think about that. No voy a ir. I'm not going to Soy muy listen. joven para morir todavía. I'm very young to die. Pero les digo, But I tell you, hay mucha gente joven there's very a lot of young people que está muriendo. that are dying. Yo me acuerdo que teníamos un conocido I remember that we knew someone que trabajaba en un panteón. that worked in a graveyard. Del año 2000, Since 2000, todavía vivíamos en México. we were still in Mexico, Y él nos dijo, and he told us, es extraño. it's very strange. En este 2000 In the 2000s, hay mucha gente joven there's very young people que está muriendo. that are dying. Antes eran gente mayor, nos decía. Back then, it was a lot of elderly people dying. Ahora hay mucha gente joven Now there's a lot of young people dying que está muriendo. that are dying. Ahora ya no hay diferencia. Nowadays, there's no difference. Mueren jóvenes Either they die young, de mediana edad mid age, y viejos. and older. Vamos a irnos a Primera de Juan otra vez para terminar. Let's go back to 1st of John to finish. Vamos a leer otra vez el 10 y el 11 para terminar. Let's No, read, vamos a leer nada más el 11. let's read 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya explicamos por qué no pueden ver, porque ellos no quieren ver. We have explained why they don't want to see, because they don't want to see. Ellos no quieren ver. They don't want to see. Están en tinieblas porque no quieren recibir la luz They're in darkness because they don't want to receive the light, y están en and tinieblas they're in darkness y no saben a dónde van and they don't know where they're going, porque no quieren saber because they don't want to know a dónde van where they're going, y cierran los ojos and they close their eyes para no ver. to not see. ¿Vamos? Entonces, no es la otra persona, somos nosotros It's not the other person, it's us, los que decidimos the ones that decide si queremos pertenecer al reino de los cielos if we want to belong to the kingdoms of the heavens o al reino de las or the tinieblas. kingdom of the darkness. Vamos a cerrar nuestros ojitos, Let's close our eyes. cerramos nuestros ojos, vamos a hacer una oración final. We're going to do a final prayer. Vamos a decir, Padre We're Celestial, going to say, Father, Celestial Father, estamos aquí reunidos we are here united en tu nombre. in your name. Reconocemos We recognize que tú eres nuestro Dios, that you are our God, nuestro Señor our Lord, y nuestro Salvador. and our Savior. Hoy nos has hablado, papá, Today you have talked to us, Father, y te pedimos and we ask you que esta palabra that this word penetre, penetrates, que yo haya sido that I have been understandable, y que esa semilla and that this seed entre profundamente goes in deeply en mi mente. in my mind. Perdóname. Forgive me. Vamos a hacer eso, lo hacen sin hablar, por favor, en su mente. Say it in your mind. ¿Sí? Cada uno sabe Each of you knows en qué ha fallado el Señor. in what part you have failed the Lord. Si hoy el Señor ha tocado tu corazón, If today the Lord has touched your heart, si hoy has entendido and if today you have understood
que necesitas recibir la luz, that you need to receive the light, que necesitas recibir la disciplina that you need to receive the discipline del Señor. of the Lord. Dile al Señor, Say to the Lord, papá, perdóname Father, forgive me si no he tomado tu palabra if I haven't took your word con atención, with attention, si he querido yo mismo if I wanted myself no escuchar not to hear y cerrar mis ojos, and close my eyes, te pido perdón. I ask you for forgiveness. Tú sabes, You know, si esa voz que te dice no hagas esto if that voice that tells you don't do this está creciendo is growing o está decreciendo. or is decreasing. Si está decreciendo, If it's decreasing, pídele al Señor ask the Lord que te perdone. to forgive you. Que te perdone To forgive you si no has sido if you obediente. haven't been obedient. Perdona, Forgive, dile, perdóname tell him, forgive me si no he sido obediente. if I haven't been obedient. Perdóname por no ser obediente. Forgive me for not being obedient. Perdóname Forgive me por no escuchar tu palabra con atención. for not hearing your word with attention. Espíritu Santo, Holy Spirit, perdóname forgive me por no obedecerte. for not obeying you. Tú sabes You know qué tan obediente how obedient o desobediente has or sido. disobedient I've been. Pero yo te pido But I ask you que hagas un alto to make a stop y que and analices to analyze si has sido obediente, if I've been obedient si no has sido obediente. or if I haven't been obedient. Mira, cuando somos obedientes, Look, when we are obedient, vamos a avanzar. we're going to advance. Pero cuando no somos But when we are obedientes, not obedient, vamos a ver que los demás avanzan we're going to see that others are moving forward y nosotros nos vamos quedando atrás. and we are staying behind. Y es por nosotros. And it's for us. Así es que si tú no estás avanzando Now, if you're not moving, advancing, o sientes que no estás avanzando, or if you feel like you're not advancing, es porque no estás siendo obediente al it's Señor. because you're not being obedient to the Lord. Pídele al Señor con Ask the todo tu Lord with all corazón. your heart. Perdóname, Señor, Forgive me, Lord, por no prestar for atención not paying attention a tu palabra, to your word, por no ser for obediente. not being obedient. Te pido perdón I ask you for forgiveness con todo mi corazón with all my heart, y te pido and I ask you que tu sangre preciosa for your precious blood me lave to wash me de toda of desobediencia, all disobedience, de toda rebelión. of all rebellion. Te pido perdón I ask you for por la rebelión. forgiveness for the rebellion. La confieso como pecado I confess it like a sin y como iniquidad. and like an iniquity, La rebelión the rebellion y el pecado, and the sin, la desobediencia. the disobedience. Perdóname, Padre, Forgive me, Lord, a mí to me y a mi línea de sangre. and to my bloodlines, Y lávame and wash me con tu sangre with preciosa. your precious blood. Ahora te vas a quedar un momento aquí Now you're going to stay for a little moment here, imaginando imagining que la sangre de Jesús that the blood of Jesus está lavándote is washing you de toda of raíz all roots de rebelión, of rebellion, de of desobediencia, disobedience, tanto de la tuya just like you como la heredada and the inherited ones o transferida. or transparent one. Ay, quédate un momento. Stay right there for a moment, Imagina imagining que esa sangre that blood te lava, is washing you, te limpia, is cleaning you, para que seas so that you can be una nueva a persona. new person. Ahora le vas a decir al Espíritu Santo, Now you're going to say to the Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, perdóname forgive me por no obedecerte, for not obey to you, pero yo te pido perdón but I ask you for forgiveness. y te pido And I also ask you for que vuelvas a hablarme, to talk to me again, que yo pueda escucharte, that I could hear you again, que cuando yo estoy haciendo algo malo, that when I'm doing something wrong, tú me redargullas, you make me feel bad. tú me hagas sentir tan mal You make me feel so bad que yo no pueda that I can't ser desobediente. be disobedient anymore. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdame help me. a serte obediente. Help me to be obedient. Ayúdame, Espíritu Santo. Help me, Holy Spirit. Yo no puedo solo. I cannot do it Yo alone. no puedo sola. I cannot do it alone. Pero si tú me ayudas, But if you help me,
Yo lo voy a poder I'm hacer. going to be able to do it. Ayúdame, Espíritu Help Santo. me, Holy Spirit. Ayúdame Help me. a ser obediente. Help me to be A obedient. ser obediente a ti. Help me to be obedient to you. A ser obediente a tu palabra. Help me to be obedient to your word. Ayúdame a poner atención Help me to pay attention a tu palabra. to your word. Te ruego I que me tomes de la mano ask you to take my hand y no me sueltes. and don't let it go. Ahora imagina que el Señor está enfrente de ti. Now imagine that the Lord is in front of you. Velo ahí. See it right there. Ve sus heridas. Do you see his wounds? Él pagó un precio muy alto por ti. He paid a big price for you. Y de ti depende And it depends from you que tú that you puedas tomar ese sacrificio could take that sacrifice que Él hizo. that he did. Dile, Señor, Say, Lord, trae arrepentimiento. bring Arrepentimiento forgiveness, repentance, genuino. genuinely. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. No quiero perderme. I don't want to lose myself. Ayúdame, Señor, Help me, Lord, y enséñame and teach me a recibir disciplina. to receive discipline. Ahora le vas a dar un abrazo al Señor Now you're going to give a hug to the Lord. y vas a decir, And you're going to say, me fortalezco en ti, Señor Jesús, you are my strength, the Lord, y en el poder de tu fuerza. and the power of your force, of Hoy your estoy power. aquí I am here today, entendiendo understanding que no puedo solo, that I cannot do it alone, que te necesito. that I need you. Eres mi Señor You are my Lord y mi Salvador. and my Savior. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por tu sangre. Thank you for your blood. Gracias por tu sacrificio. Thank you for your sacrifice. Gracias porque tu Espíritu Santo Thank you because your Holy Spirit está haciendo el trabajo is doing the work para que yo pueda so that I can be, tener una relación so contigo. that I can have a good relationship with you. Gracias, Padre, Thank you, Father, por mi Señor Jesucristo. for my Lord Jesus. Gracias por tu Espíritu. Thank you for your Holy Spirit. Gracias. Thank you. Hemos orado We have prayed en el nombre de in the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Amén.